Bienvenidos un día más a mi canal, su fuente número 1 de noticias del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense porque tenemos un tema que está incendiando las redes sociales, un rumor que nos tiene a todos al borde del asiento y brilla más que un diamante. Si lo adivinaron o mejor dicho, lo leyeron en el título, Hande Erçel se casa. Bueno, al menos eso es lo que todos están diciendo después de ver la última foto de la actriz luciendo un anillo, digamos, bastante llamativo. Pero antes de que empiecen a sonar las campanas de boda en sus cabezas, vamos a analizar todo este asunto con lupa, a desentrañar los detalles y a ver si realmente hay planes de boda en el horizonte para Hande y su novio, Hakan Sabank. Y ya saben, si son tan fanáticos del chisme como yo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni una sola de mis exclusivas. Aquí les traigo la verdad, sin filtros y con mucho café. Así que vamos al grano. Hande Erçel, la actriz turca que conquistó nuestros corazones con su belleza y talento en series como Sen Kalkam, Llamas a mi puerta, ha estado en el centro de atención últimamente no solo por sus proyectos profesionales, sino también por su relación con Hakan Sabank, un nombre bastante conocido en la alta sociedad turca. Han sido vistos juntos en innumerables ocasiones, desde románticas escapadas a ciudades europeas hasta elegantes cenas en Estambul, y su química es innegable. La relación parece ir viento en popa, lo que por supuesto, ha alimentado las especulaciones sobre un posible compromiso. Pero, ¿qué es lo que ha desatado toda esta locura ahora? Pues bien, hace unos días, fue fotografiada saliendo de un restaurante en Estambul. Hasta ahí, todo normal. Pero, esperen. En su dedo anular izquierdo brillaba un anillo enorme, con un diamante que podría iluminar toda la ciudad. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Fans, paparazzi y hasta los que no son tan fans, todos comenzaron a comentar, a especular, a teorizar. ¿Era un regalo de Hakan? ¿Era un anillo de compromiso? ¿O simplemente una joya bonita que le gustó a Hande? Las fotos del anillo se viralizaron en cuestión de minutos, y los medios turcos no tardaron en hacerse eco de la noticia. Unos aseguraban que una fuente cercana a la pareja había confirmado el compromiso, mientras que otros afirmaban que era simplemente un rumor sin fundamento. La verdad es que hasta el momento ni Hande ni Hakan han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Y claro, esa falta de confirmación solo ha servido para avivar aún más el fuego del chisme. Ahora, vamos a ser realistas. En el mundo del espectáculo, los rumores de compromiso son tan comunes como los anuncios de champú. A veces son ciertos, a veces no lo son. Y a veces son simplemente una estrategia de marketing para generar expectación. Pero en este caso la magnitud del anillo, la solidez de la relación entre Hande y Hakan, y la insistencia de algunos medios, hacen que este rumor sea un poco más creíble que otros. Además hay que tener en cuenta que Hande y Hakan han sido vistos juntos con las familias del otro, lo que es una señal de que la relación es seria. Hande ha pasado tiempo con la madre de Hakan, Arzu Sabank, que es una figura muy respetada en la sociedad turca. Y Hakan a su vez ha sido visto compartiendo momentos con la familia de Hande. Estas interacciones familiares sugieren que ambos están invirtiendo en un futuro juntos, lo que podría incluir, efectivamente, el matrimonio. Pero volvamos al anillo. ¿Qué sabemos sobre él? Bueno, no mucho para ser sinceros. Los expertos en joyería han analizado las fotos y han estimado que el diamante podría ser de varios quilates y de una calidad excepcional. Algunos incluso se atreven a dar una cifra del precio, que podría oscilar entre miles y cientos de miles de dólares. Una verdadera fortuna. Pero más allá del precio, lo que realmente importa es el significado del anillo. Si es un anillo de compromiso, representa una promesa de amor eterno, un compromiso de construir un futuro juntos. Ahora, independientemente de si el anillo es o no de compromiso, lo cierto es que Hande y Hakan parecen estar muy enamorados. Se les ve felices, relajados y disfrutando de su compañía. Y eso, al final, es lo más importante. Si deciden dar el siguiente paso y casarse, estaremos encantados de celebrarlo con ellos. Y si no, pues seguiremos disfrutando de sus apariciones públicas y de su amor. Pero, mientras tanto, la pregunta sigue en el aire, ¿Hande Erçel se casa? La respuesta por ahora sigue siendo un misterio. Tendremos que esperar a que la pareja decida hacer una declaración oficial para saber la verdad. Pero en lo que esperamos podemos seguir especulando, analizando cada detalle y disfrutando del chisme.
Porque de eso se trata la vida, ¿no? Y hablando de especulaciones, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Hakan se van a casar? ¿Les gustaría verlos juntos en el altar? ¿O creen que es demasiado pronto para hablar de matrimonio? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus predicciones. No se corten. Aquí no juzgamos a nadie. Así que, para resumir, Andercel ha desatado rumores de boda al lucir un impresionante anillo en su dedo anular. La relación de Ande con Hakan Sabank parece sólida y seria, lo que alimenta las especulaciones sobre un posible compromiso. Hasta ahora, ni Ande ni Hakan han confirmado ni desmentido la noticia. Y la pregunta sigue siendo, ¿se casan o no se casan? Tendremos que esperar para saber la respuesta. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por estar ahí, por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Ustedes son la razón por la que este canal existe y por la que me encanta hacer lo que hago. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué opinan de todo este asunto. ¿Creen que veremos a Ande vestida de blanco pronto? Quiero leerlos a todos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Besos. Pero esperen, que esto no acaba aquí. Porque el chisme es como un buen plato turco, necesita cocinarse a fuego lento para que libere todo su sabor. Vamos a profundizar un poquito más en esta historia, mis amores. Pónganse cómodos y preparen otro café, porque la cosa se pone interesante. Hablemos de Hakan Sabank, el afortunado caballero que, según los rumores, podría estar a punto de convertirse en el esposo de Andercel. Hakan no es un nombre cualquiera en Turquía. Proviene de una de las familias más influyentes y adineradas del país, los Sabank. Imagínense la presión. No solo tiene que conquistar el corazón de una de las actrices más queridas de Turquía, sino también estar a la altura del apellido que lleva. Pero, ¿quién es realmente Hakan Sabank? Más allá de su apellido, ¿qué sabemos de él? Bueno, se sabe que es un hombre de negocios exitoso, con una formación académica impecable y una visión emprendedora. Ha trabajado en diferentes sectores, desde el turismo hasta la energía, y ha demostrado ser un líder capaz y astuto. Además, se dice que es un hombre culto con un gran sentido del humor y un encanto irresistible. No me extraña que Ande haya caído rendida a sus pies. La familia Sabank es conocida por su discreción y su elegancia. Siempre han mantenido un perfil bajo, alejados de los escándalos y los chismes. Por lo tanto, es poco probable que veamos a Hakan dando entrevistas o hablando públicamente sobre su relación con Ande. Prefieren mantener su vida privada alejada del ojo público. Pero para eso estamos nosotros, sus chismosos favoritos, para investigar y descubrir todos los detalles. Ahora, volvamos a Ande. Además de ser una actriz talentosa y hermosa, Ande es también una mujer inteligente y ambiciosa. Ha sabido construir una carrera sólida en el mundo del espectáculo, gracias a su trabajo duro y su dedicación. Es una de las actrices más solicitadas en Turquía, y ha protagonizado numerosas series y películas que han sido un éxito rotundo tanto a nivel nacional como internacional. Pero Ande no solo es una cara bonita. También es una mujer comprometida con causas sociales y medioambientales. Ha participado en campañas de concienciación sobre diferentes temas, y ha utilizado su plataforma para dar voz a los que no la tienen. Una mujer con corazón, mis amores. Entonces, ¿qué significa la relación de Ande con Hakan para su carrera? ¿Podría el matrimonio con un miembro de la familia Sabank catapultarla a un nivel aún mayor de fama y reconocimiento? ¿O podría, por el contrario, limitarla de alguna manera? Es difícil saberlo con certeza. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Pero lo que sí está claro es que Ande es una mujer fuerte e independiente, que tomará sus propias decisiones y que no se dejará influenciar por nadie. Y hablando de influencias, ¿qué papel juega la familia de Hakan en esta relación? Como ya he mencionado, los Sabank son una familia muy respetada y tradicional. ¿Estarán de acuerdo con la relación de Hakan con una actriz?
¿Aceptarán a Ande como parte de su familia? Las opiniones están divididas. Algunos creen que sí, que los Sabank son una familia moderna y abierta de mente, que valoran la felicidad de sus miembros por encima de todo. Otros, en cambio, piensan que podrían tener ciertas reservas, y que podrían preferir que Akan se casara con alguien de su mismo círculo social. Pero independientemente de lo que piensen los Sabank, lo que realmente importa es lo que sienten Ande y Akan el uno por el otro. Si se aman y quieren pasar el resto de sus vidas juntos, nada ni nadie debería interponerse en su camino. El amor siempre triunfa, mis amores. Ahora, vamos a ponernos un poco más técnicos. Analicemos el anillo con lupa. ¿Qué tipo de corte tiene el diamante? ¿Qué color? ¿Qué claridad? Los expertos en joyería han estado debatiendo sobre esto durante días. Algunos creen que es un diamante de corte brillante redondo, el más clásico y popular de todos. Otros, en cambio, piensan que podría ser un corte cojín, que tiene un aspecto más suave y romántico. En cuanto al color y la claridad, las opiniones también varían. Pero todos coinciden en una cosa, es un diamante de una calidad excepcional. Y claro, el precio del anillo es otro tema de debate. Algunos estiman que podría costar cientos de miles de dólares, mientras que otros creen que podría superar el $1.000.000. Una verdadera joya digna de una princesa. Pero como ya he dicho antes, lo que realmente importa no es el precio, sino el significado del anillo. Si es un anillo de compromiso, representa una promesa de amor eterno, un compromiso de construir un futuro juntos. Pero, ¿y si no es un anillo de compromiso? ¿Y si es simplemente un regalo de Akan a Ande? ¿O si es una joya que Ande se compró a sí misma? Todo es posible. En el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Pero sinceramente creo que es un anillo de compromiso. La magnitud del anillo, la solidez de la relación entre Ande y Akan, y la insistencia de algunos medios, me hacen pensar que la boda está más cerca de lo que creemos. Y hablando de boda, ¿cómo sería la boda de Ande Ercel y Akan Saban? Imagínense. Sería una boda de ensueño, una boda de cuento de hadas. Se celebraría en un lugar espectacular, probablemente en Estambul, con vistas al Bósforo. La lista de invitados estaría llena de celebridades, empresarios y miembros de la alta sociedad turca. La decoración sería elegante y sofisticada, con flores, luces y música en vivo. Y por supuesto, Ande luciría un vestido de novia impresionante, diseñado por uno de los mejores diseñadores del mundo. Sería la boda del año, mis amores. Pero volviendo a la realidad, todavía no hay nada confirmado. Tendremos que esperar a que Ande y Akan hagan una declaración oficial para saber la verdad. Pero mientras tanto podemos seguir especulando, analizando cada detalle y disfrutando del chisme. Porque de eso se trata la vida, ¿no? Y hablando de detalles, he estado investigando un poco más y he descubierto algunas cosas interesantes. Resulta que Ande y Akan han estado buscando casa juntos en Estambul. Esto podría ser una señal de que están planeando construir un futuro juntos. También he escuchado que Ande ha estado tomando clases de cocina turca. Tal vez esté aprendiendo a cocinar para la familia de Akan. Pero como siempre, hay que tomarse estos rumores con pinzas. No todo lo que se dice en el mundo del espectáculo es cierto. Pero, ¿dónde quedaría la diversión sin un poquito de especulación? Así que ahí lo tienen, mis chismosos favoritos. La historia de Ande Ercel y Akan Sabank, un cuento de hadas moderno que nos tiene a todos al borde del asiento. ¿Se casarán? ¿No se casarán? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos disfrutando del chisme y esperando con ansias el próximo capítulo de esta historia. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de todo este asunto. ¿Creen que Ande y Akan son la pareja perfecta? ¿Les gustaría verlos juntos en el altar? Quiero leerlos a todos. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Los quiero un montón. Hasta la próxima. Besos. Y no se olviden, el chisme es el alimento del alma. Hasta la próxima, mis amores.